Nuevamente establecemos este contacto desde la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar en este momento al diputado William Barrientos, vicepresidente de la Comisión de Ayuda Humanitaria, dando un balance de lo ocurrido el fin de semana y también la postura de la fracción de Un Nuevo Tiempo sobre lo ocurrido en los últimos días. William Barrientos, diputado zuliano, vicepresidente de la Comisión de Ayuda Humanitaria. Queremos fijar posición como fracción. Me acompaña el diputado Carlos Valero y el diputado Ilidio Abreu. Nuestra posición acerca del horror vivido en los puestos fronterizos, específicamente Colombo venezolano, en la parte de San Antonio del Táchira, Puerto de Santander y por supuesto Ureña, tenemos que denunciarlo ante el mundo. En primer lugar, por la brutal represión que se desató. ¿Y quiénes la desataron? Un desgobierno ante un pueblo desarmado, ante un pueblo de más de 10.000 personas que acudieron a recibir alimentos y medicamentos fruto de la grave crisis que vive el país. Nosotros queremos expresar allí que los señores que acompañan a Maduro arremetieron con armas largas y cortas contra una población desarmada, impidiendo que ingresaran al país alimentos no perecederos y medicamentos que escasean no solamente en el sistema público de salud, sino que escasean también en el sistema privado. Que lo que ocurrió en Brasil es la trágica expresión de un gobierno criminal que se afincó contra una población desarmada como fue la etnia Pemón, por lo cual elevamos nuestra protesta, nuestro repudio y nuestra condena ante la Corte Penal Interamericana por crímenes de lesa humanidad. Hay 4 fallecidos de la etnia Pemón y hasta el día de hoy siguen asaltando ese pueblo de Santa Elena de Guairén e inclusive violando y ultrajando a mujeres de esa etnia. Queremos decir que nuestra lucha no la va a detener nadie, que hoy tenemos cerca de 500 toneladas acumuladas para ingresarlo por cualquier vía ante el país, con la iglesia, con las organizaciones no gubernamentales y con las organizaciones de voluntarios. El mecanismo por la cual no lo vamos a decretar, porque ya sabemos que allí se teje un concepto de perversidad y que prefieren que la población muera de mengua por falta de medicamentos, ser ingresado en medicamentos esenciales que sirven para paliar en primer término una situación de carácter muy crítica, de emergencia compleja que vive el país, y en segundo término para aperturar un canal humanitario fundamental ante una población desasistida por un gobierno ladrón que se lo ha robado todo y que ha llevado a la más humillante pobreza al pueblo venezolano. También bueno, esa es la narrativa que vende el gobierno en función de justificar la grave represión y el asesinato de seres inocentes antes de permitir la ayuda que, por cierto, fue aprobada por un sinnúmero de países y naciones hermanas, más de 42 países, porque Venezuela es un país que tiene una pobreza extrema en un 67% de la población, que verdaderamente el 95% de los fármacos esenciales para tratar patologías de carácter muy puntual, hipertensión arterial o infarto al miocardio, que es la primera causa de muerte del país, cáncer de útero y de mama, que es la primera causa de muerte de nuestras mujeres, así como los pacientes que están recibiendo inmunosupresores para el tratamiento de trasplante renal o en consecuencia que están recibiendo hemodiálisis o diálisis peritoneal, o los pacientes de HIV, que son cerca de 80.000 y que no reciben antirretrovirales casi desde hace 6 meses y que están condenados a muerte. Entonces el gobierno justifica una narrativa totalmente cobarde y miserable. Allí aparece un presidente que hizo hasta exaltar a personas tan comedidas como es la expresidente de Chile, hoy representante como alta comisionada de los derechos humanos,
a la doctora Bachelet, el presidente de Chile, quien condena enérgicamente la profunda represión y la violación de los derechos humanos. La movilización va a continuar. Esperamos al presidente Guaidó. Esta asamblea se mantiene unida y los diputados seguimos asumiendo nuestro papel histórico en defensa de los más sufridos, de un pueblo que está pasando hambre, que está muriendo por falta de medicamentos y que nada ni nadie va a tener el cambio que se plantea la República para reinstitucionalizar un nuevo orden constitucional y hacer posible al país una felicidad que se le ha arrebatado por una claquer política que hoy desmedidamente utiliza el poder para masacrar a una población desarmada. Ahora, diputado, la fracción 16 de julio va a introducir un proyecto de acuerdo en el que pide la intervención de misiones de paz con motivos humanitarios, esto basado en el artículo 187. ¿Ustedes como fracción de Un Nuevo Tiempo apoyarían esta propuesta? ¿Creen que sería parte de la solución viendo pues el actuar del régimen el fin de semana? Bueno, yo quisiera dejar con usted al diputado Valero para que haga... Sí. De todas maneras, nosotros somos demócratas y todas las opciones están abiertas en este país. Muchas gracias, Carlos Valero. Bueno, hoy 27 de febrero, el régimen usurpador quiere apropiarse de un acontecimiento histórico que no tiene nada que ver con la barbarie, que no tiene nada que ver con la miseria en la cual han sumido al pueblo venezolano, que no tiene nada que ver con un modelo absolutamente anacrónico. El 27 de febrero la gente salió a exigir, a solicitar mayor democracia, salió a pedir mayor libertad, salió a pedir, a protestar porque necesitaban una calidad de vida mejor. Y señores usurpadores ahora quieren apropiarse de esa fecha, como han intentado apropiarse de la bandera, como han intentado apropiarse del himno nacional, como han intentado apropiarse de Bolívar. No lo van a lograr. Nosotros, hoy 27 de febrero, estamos acá en la Asamblea Nacional Legítima Legal. Al momento, lo decía William Barrento, tenemos aproximadamente 500 toneladas de ayuda humanitaria y ese número lo vamos a multiplicar por lo menos por 10. Nosotros vamos a seguir con la coalición internacional acumulando millones de toneladas de alimentos, de medicinas que necesitan nuestros hermanos y vamos a entrarla al país. Nunca, en nuestros análisis, nunca nos imaginamos que unas personas que iban a buscar la ayuda humanitaria después de Simón Bolívar, donde estábamos nosotros, iban los curas, iban las monjas, iban las mujeres vestidas de blanco de primero, y nunca nos imaginamos que el régimen era capaz de sacar encapuchados a dispararle a esas monjas, y tampoco nunca nos imaginamos que la Guardia Nacional Bolivariana le iba a disparar al cura y a las monjas. Bueno, sabemos que estos señores hoy quedaron ante el mundo como lo que son, unos bárbaros, unos viles, unas personas que no les importa la vida humana. Sin embargo, seguiremos acumulando la ayuda humanitaria y entrará, así sea bachaqueada, así sea de las personas que vayan llegando por las trochas. Esa ayuda la acumularemos y esa ayuda entrará porque el pueblo venezolano la necesita. Nuestra lucha... Perdón. Hablaba y decía que se va a entregar un proyecto de ley o un proyecto de acuerdo para solicitar que se apruebe el artículo 187, numeral 11. ¿Cuál es la posición de Nuevo Tiempo? Mira, nosotros tenemos una directriz, tenemos un gobierno parlamentario y tenemos un presidente que se llama Juan Guaidó. Nuestro presidente, nuestra directiva, debatimos la estrategia y esa estrategia la asumimos como mayoría, como una vez que se hagan los debates. ¿Qué creemos nosotros? Particularmente nuestro grupo parlamentario, que el usurpador está jugando se ha peleado de manera irracional con nuestros vecinos colombianos, se ha peleado de manera irracional con nuestros vecinos por el lado de Brasil, se ha peleado con el Caribe, específicamente con Holanda, tiene una confrontación verbal casi infantil con los Estados Unidos, la principal potencia del mundo. En consecuencia, la opción militar, quien la pone sobre la mesa es la usurpación. Nuestra opción de cambio político es la que hemos venido llevando hasta ahora. Millones de venezolanos convertidos en herramienta de cambio. Millones de venezolanos. Nosotros, algo quedó demostrado el 23 en la frontera,
ese cuento de que había una intervención militar que venía acompañando la ayuda militar o que nosotros teníamos personas armadas para responder y de esa manera generar un conflicto y que la ayuda militar entrara, eso es falso. Nosotros estamos caminando con el pecho descubierto, sin armas, hacia la libertad. Y eso es un poder muy grande. En otras sociedades se ha logrado el cambio pacífico y nosotros estamos convencidos que esa es nuestra principal estrategia. Ahora bien, todas las opciones están sobre la mesa, entre otras cosas, porque en la medida en que el régimen se vuelva más violento, más irracional, en la medida en que inclusive las Fuerzas Armadas permitan que el monopolio de la fuerza física, que está reservado a nuestras fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas, ese monopolio de la fuerza física se lo deleguen a encapuchados, que tenemos la información que salían de las cárceles, algunos de los cuerpos, guerrilleros, ex FARC, disidentes de la FARC, gente del ELN. En la medida en que Maduro y parte del alto mando permita que el monopolio de la fuerza física pase a esos grupos irregulares, en esa misma medida están abriendo el juego para que nuestra nación sea liberada, como se ha dicho nuestro presidente Guaidó, con todas las opciones sobre la mesa. Ahora, la que a nosotros como un nuevo tiempo nos gusta, la que nosotros impulsamos, es una revolución ciudadana de millones de venezolanos protestando. Es una organización en un voluntariado gigantesco. Es la construcción de una red social que le ponga las manos en el pecho a la usurpación y que avance y lo vayamos cercando diplomáticamente y lo vayamos cercando con el poder del pueblo, con el poder de la Constitución, con el poder de Dios. Lo que nosotros vimos, que dispararan y agredieran a curas, a monjas y a pemones en la frontera, no tiene perdón de Dios. Y decía Talleyrand, las armas sirven para todos, menos para sentarse a gobernar sobre ellas. Imagínense ustedes, estos señores se quieren sentar a gobernar sobre las armas de grupos irregulares, de grupos delictivos que tienen una capucha. Y evidentemente esos demonios los van a consumir. Ahora, diputado, le vuelvo a preguntar, ¿ustedes apoyarían el proyecto de acuerdo de la fracción 16 de julio? Se ha especulado que Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo no quieren apoyar la aplicación del artículo 187. No, nosotros estamos en el marco de la unidad. Si la unidad hace un debate y la unidad decide votarlo, lo vamos a votar. Nuestra opinión es que preferimos continuar con la lucha cívica, pacífica y democrática, pero nunca, óigase bien, nunca vamos a romper la unidad. Todo lo contrario, Un Nuevo Tiempo ha sido pilar de la unidad. Hemos pagado un alto costo para que haya unidad y esa unidad la vamos a mantener. E igualmente le ratificamos al mundo que Guaidó es el líder de esta asamblea, es el líder de más del 90% del país y es el líder que nos está guiando hacia la libertad y nosotros estamos restiados con Guaidó. Ayer un grupo de expresidentes iberoamericanos que ponían sobre la mesa la responsabilidad de proteger, que fue adoptado por la ONU en 2005. ¿Su opinión sobre eso? Sí. Ese es el famoso R2P, R22. Bueno, evidentemente estamos en una situación que cada día va a ser más urgente la aplicación de una medida como esa. Porque repito, en la medida, valga la redundancia, que el usurpador le entregue las armas a grupos irregulares, en esa misma medida se está colocando al margen de la comunidad internacional y se está convirtiendo en una especie de, profundizando el concepto de Estado paria, de Estado fugitivo. Repito, el usurpador coloca sobre la mesa todas las opciones y el usurpador es quien nos está llevando al país hacia una confrontación. Bien, eran las declaraciones del diputado Carlos Valero en representación también de la fracción Un Nuevo Tiempo y consultándole también sobre el posible apoyo a esta propuesta que ha presentado la fracción 16 de julio y aseguraba que en el marco de la unidad se darán todas las decisiones correspondientes. Vamos a escuchar a la representación indígena también de acá de la Asamblea Nacional. Buenos días, Gladys Guaypo, diputada indígena por el oriente del país y presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas. Estamos hoy rechazando contundentemente la violación y la violencia que estamos sometidos el pueblo Pemón en la Gran Sabana, Santa Elena de Guairén.
nosotros hacemos un llamado a todas las instancias internacionales para que se aboquen que cese las humillaciones, cesen las violaciones de los derechos humanos contra nuestros hermanos indígenas, que hoy lo que están es apoyando de que entre la ayuda humanitaria y los arremetieron, donde hubo un saldo de una hermana pemona fallecida, muchos hermanos heridos. Hoy en día están docenas de nuestros hermanos detenidos y muchos han abandonado la comunidad por las amenazas, dejando a su pueblo, a su familia desamparadas. Nosotros somos indígenas y respaldamos totalmente a nuestros pueblos. Nosotros somos descendientes de nuestros antepasados, ahorita deben estar saltando en esas tumbas, que cómo es posible que como venezolanos nos estén humillando. Nosotros hacemos un llamado que cese la violación. Nosotros ahorita en la Asamblea Nacional vamos a introducir un acuerdo en rechazo de esta violación y las amenazas que tenemos nosotros de parte de grupos uniformados de militares en diferentes camiones y tanquetas que arremetieron contra nuestros hermanos, que hoy lo que tienen de armas son el coraje y de querer vivir en libertad. Diputada, ¿tienen ustedes información si además de la etnia Pemón hay otras etnias afectadas por esta represión? Sí, hay bastante y los cariñas están afectados también porque todos estamos en ese ámbito, los que están más cerca de allí de la Gran Sabana. Ustedes, bueno, ya lo decía el diputado Busamana, van a introducir y llevar las demandas a donde sea necesario, pero ¿qué dice la gente del pueblo? O sea, ¿cuál es su expresión al ver toda esta represión? Ellos se están organizando para hacer frente porque ellos lo que piden es la ayuda humanitaria porque se están muriendo de hambre, les hace falta alimento, les hace falta medicina, porque en esos hospitales no hay ni siquiera un algodón. Y pidiendo justicia por la muerte de nuestros hermanos Pemón. Ahora, diputada, un régimen que siempre se había enconado, pues, de decir que los etnias indígenas, que la población indígena, la reivindicación, ¿cómo explicar, pues, que ahora actúen de esta manera? Nosotros queremos señalarle al pueblo de Venezuela y sobre todo a la comunidad internacional que fue público, notorio y comunicacional la amenaza que Delcy Rodríguez le hizo al pueblo venezolano y sobre todo al pueblo indígena. Cuando ella demostró con esta seña que solamente era una mínima muestra que ellos, de lo que habían hecho con nosotros, fue una mínima muestra de lo que ellos son capaces de hacer para mantenerse en el poder. Nosotros, como los representantes de los pueblos indígenas, le decimos, esa es la mínima muestra de lo aguerrido que podemos hacer los pueblos para defender un territorio que es de paz, que el único documento que necesitamos es la cédula indígena, donde nos identifica a qué pueblo pertenecemos, a qué comunidad pertenecemos. Nosotros tenemos el derecho, de acuerdo al título 3, artículo 119 en adelante, de transitar libremente, de participar políticamente y de defender nuestro territorio, que ancestralmente es un territorio de paz. Es un territorio de armonía, es un territorio para nosotros ser libres y desarrollar nuestra economía, nuestra etnicidad, nuestra medicina. Y que hoy no podemos hacerlo libremente porque al momento, el día de hoy, todavía existen tanquetas, todavía existe terror ante los hermanos. Tuvieron que pasar a Brasil a buscar medicinas, tuvieron que pasar con niños en los brazos, pasando hambre, caminando por la montaña. Eso no se hace en un territorio normal, eso se hace en un territorio de régimen dictatorial comandado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda su pandilla. ¿Hay niños heridos, diputada? No hay niños heridos, hay niños aterrados, que no es posible que en esta Venezuela nosotros tengamos que ver cómo crecen ellos con temor de ver un uniforme militar. Señores de la Fuerza Armada, ustedes no están para crear terror, ustedes están para ayudar al venezolano. Gracias. Bien, escuchaban ustedes las declaraciones de la diputada Maulimer Baló. Vamos a escuchar ahora al diputado Williams Dávila, también en este grupo de parlamentarios pues, que estuvieron intentando hacer el ingreso de la ayuda humanitaria. Quiero denunciar la provocación que el régimen de Maduro está haciendo en la frontera venezolana. Está creando incidentes fronterizos
que la historia está llena, que cuando se producen este tipo de acciones, eso genera guerras, conflictos, y eso está ocurriendo en la zona fronteriza con Colombia. Yo hago un llamado para que las Naciones Unidas, la OEA, Parlasur y Parlamérica, y nosotros nos vamos a dirigir hacia esos organismos, le presten particular atención a los incidentes fronterizos que ocurrieron este fin de semana, donde nosotros fuimos testigos, en el caso concreto del Puente Internacional Simón Bolívar, donde me tocó estar, pero al mismo tiempo, por todas las informaciones que han salido de disparos hechos por organismos de seguridad del Estado venezolano hacia la propia frontera, en el puente, por ejemplo, Internacional Simón Bolívar, e incluso ocurrieron incidentes en el puente del norte de Santander. Eso es sumamente grave. Eso realmente América tiene que prestarle mucha atención, porque con esos incidentes fronterizos se generan guerras, se generan conflictos en una zona tan dinámica como es la zona del norte de Santander, la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. En segundo lugar, yo quiero categóricamente desmentir lo que dice el usurpador, que grupos armados de la oposición, que grupos terroristas de la oposición estaban armando personas y le estaban dando bombas molotov para que se lo lanzaran a las gandolas que traían la ayuda humanitaria y al mismo tiempo para provocar incidentes en la frontera. Eso es completamente falso. Los únicos dueños de la violencia es Maduro. Fuimos testigos en el caso concreto del Puente Internacional de San Antonio del Táchira, donde un grupo de diputados, en mi caso particular me tocó, estar en una casa 4 horas, fuego cruzado, bombas lacrimógenas de la Guardia y disparos de armas largas hechas por grupos irregulares que por la fisonomía y la capacidad técnica y de movilización que tienen, se trata de personas que están siendo entrenadas, protegidos por el alcalde de ese municipio de San Antonio del Táchira y al mismo tiempo por el régimen, porque esa no es gente que está llegando allí simplemente por llegar, sino que cumplen una tarea de saboteo y una tarea de asesinatos y de crímenes a mansalva. Sobre todo esos disparos fueron a mansalva. De manera tal de que esto tiene que saberlo el mundo entero, como de hecho lo sabe, y ya estamos precisamente, en mi caso particular, como presidente del área internacional del Parlasur, estoy llevando documentado toda esta información, porque América nunca ha sido un continente de guerra y desgraciadamente Maduro está propiciando una guerra, un conflicto con Colombia y con otros países. Ya estamos invadidos por grupos irregulares, de manera tal de que nuestra comunidad venezolana, todos nosotros los venezolanos, estamos en el derecho de exigir la protección internacional, porque estamos a merced de grupos irregulares que están siendo entrenados afuera y que son poseedores de armas largas. Así pues de que es importante señalar estas cosas, porque se trata de un tema de derecho internacional, se trata de un tema de política internacional, se trata de una situación que realmente puede generar un conflicto. No hubo una reacción armada por parte de Colombia, a pesar de que su territorio fue vulnerado y fue violentado por fuerzas del régimen de Maduro. Es decir, ha habido ha habido civilismo en la respuesta, pero lo cierto del caso es que esa situación está ocurriendo en la frontera, ocurrió el fin de semana, y eso nosotros no lo podemos dejar pasar por debajo de la mesa. Lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a insistir. El fin de semana hubo acciones provocativas de parte del régimen de Maduro que llevó a que violentaran el espacio aéreo y la soberanía territorial de Colombia. No podemos permitir que un régimen de mentalidad guerrerista como el de Maduro nos lleve a una guerra, nos lleve a un conflicto con Colombia. Y por otra parte, denunciamos la presencia de grupos irregulares que en el caso concreto del norte de Santander y del Puente Internacional Simón Bolívar, allí están actuando. Y que los vimos y que en el caso concreto, junto conmigo, varios otros diputados, estuvimos en una casa casi 4 horas
en medio de fuego cruzado. Disparos iban de los grupos armados y bombas lacrimógenas venían de la Guardia Nacional en una casa en donde existían personas de la tercera edad, incluso personas que estaban en sillas de ruedas, y no respetaron para nada la condición física ni humana de los vecinos. Así pues, de que esto es un acto de genocidio. Estos son delitos de lesa humanidad y nosotros tenemos el derecho que la comunidad internacional nos proteja. Nos protege porque simplemente estamos siendo invadidos pasivamente por grupos armados irregulares que pertenecen y responden a intereses transnacionales. Diputado, todo lo que usted ha planteado pues es un escenario bastante complicado para la comunidad internacional. La fracción 16 de julio, el día de hoy, ha introducido un proyecto de acuerdo para la activación del artículo 187, numeral 11. ¿Ustedes como representación de Acción Democrática creen que esto sería una de las soluciones, pedir la intervención de esta misión de paz, como ellos lo han denominado? Mira, la solución es que aquí cese la usurpación, que realmente se produzca un gobierno de transición y vengan elecciones libres. No podemos seguir teniendo un régimen guerrerista como el de Maduro y obviamente la comunidad internacional es la que tiene que actuar en función de los intereses de protección internacional. No necesariamente somos nosotros los que tenemos que pedirla. Ya está claramente establecido que hay presencia de grupos irregulares, que lo que ocurrió el fin de semana no fue cualquier cosa. Hubo provocación fronteriza, es decir, elementos que se metieron dentro del territorio de Colombia. Hay grupos armados irregulares que funcionan dentro del territorio venezolano, es decir, están violando la soberanía nuestra. Ahí hay elementos que dan pie para señalar que efectivamente nosotros estamos intervenidos por fuerzas transnacionales y además estamos llevando intervención a otros países. Bien, escuchando entonces declaraciones de Williams Dávila, vamos a escuchar también otro de los parlamentarios. Nosotros tuvimos 40 horas Ajá, ok. Diputado José Gregorio Hernández del Estado de Aragua, queremos rechazar y denunciar lo que pasó desde el día jueves, cuando la caravana de diputados que partimos desde la ciudad de Caracas, duramos aproximadamente 40 horas y además de eso 35 puntos de control donde fuimos asediados. Durante esos 35 puntos de control con mucha agresividad por parte de funcionarios de la Guardia Nacional y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Pero además de eso, ya en San Cristóbal fuimos secuestrados y además de secuestrados, robados por funcionarios y por colectivos que operaron de manera conjunta con la finalidad de lograr eso. Allí durante 2 horas aproximadamente que duró el secuestro y el robo, donde incluso dispararon y amenazaron la vida de quienes allí íbamos en esa caravana. Posteriormente nos damos cuenta que apenas a 200 metros había un punto de control de la Guardia Nacional, quien no permitió que ninguno de los vehículos que estaban allí pasara para que estos delincuentes operaran de manera tranquila en el sitio donde estaban ocurriendo este atraco, este robo. Queremos denunciarlo y decir además de que 3 horas antes había estado precisamente Freddy Bernal en ese punto. Nos imaginamos que era dando las instrucciones para que fuese parada la caravana y fuese objeto de las amenazas, el amedrentamiento, de lo que fue también las violaciones que te dieron de los derechos humanos y el robo, el atraco vil que fuimos objeto quienes estábamos en esa caravana. Sin duda de que allí hubo violación a ese artículo, el 200, ¿verdad? Además de lo que fue la humillación por las cuales fuimos pasando en todos estos puntos de control donde se nos bajaba de las unidades y donde además se nos requisaba el equipaje de cada uno de los parlamentarios que allí íbamos. En verdad que fue una actitud 10 de la noche hasta las 12 de la noche aproximadamente, con el secuestro y el robo de todas nuestras pertenencias, todos los equipos de telefonía, pero además los equipajes, incluso los periodistas que también nos acompañaban en esta caravana que partió de Caracas, también fueron objeto de esta salvaje acción por parte de grupos que no nos queda ninguna duda que estaban bajo el mando de Freddy Bernal, que se ha autodenominado como el protector del Táchira. Todo eso nos ocurrió.
Bien, eran las declaraciones entonces de diputados de Acción Democrática denunciando lo ocurrido en la frontera con Ureña, donde fueron asediados y atacados. Ellos responsabilizan a Freddy Bernal de este ataque por parte de colectivos armados, fueron despojados de sus pertenencias cuando se dirigían a la frontera a buscar o a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. También escuchaban al diputado William Dávila, que claramente exponía que lo sucedido daba pie para una actuación de la comunidad internacional. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez, a comenzar la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Hasta ahora solo hay un único punto en la agenda del orden del día, que es todo el tema de la ayuda humanitaria, pero habrá otras intervenciones, otros puntos de información. Uno de ellos será por parte de la diputada María Beatriz Martínez, quien expondrá todas las violaciones a la libertad de expresión ocurridas en estos 2 meses, desde el 23 de enero hasta el día de hoy. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Bazón para BPI TV. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.